Adentrados ya en la provincia de La Rioja, donde se halla el cordón de Famatina, la montaña elegida para batir el récord, decidimos hacer una escala en el magnífico parque de Talampaya. Talampaya es un impresionante cañón de varios kilómetros de longitud, excavado por el río del mismo nombre. Ido de una fastuosa luna llena, parecían presagiar el éxito de la expedición. Vicente, el médico del grupo, tuvo que convertirse en paciente tras un pequeño accidente de moto y someterse a las curas de Manolo. Afortunadamente fue uno de los pocos percances del viaje. En su aparente aridez, Talampaya encierra una gran riqueza faunística. Aquí habita el ñandú, pariente del avestruz africano y del kiwi de Oceanía. El ñandú es un magnífico y veloz corredor, aunque por contra lleva una tranquila y sedentaria vida. En invierno, los machos luchan entre sí para formar el harén que se compone de una media docena de hembras. Más solitario y huidizo, se muestra este otro inquilino de Talampaya, el zorro plateado. Su hermoso pelaje le hace una presa codiciada por los comerciantes de pieles. Una caza desenfrenada puede acabar en poco tiempo con este pequeño mamífero. En estos parajes secos, no es raro encontrar entre la maleza alguna de las numerosas especies de serpientes y culebras de Argentina. La serpiente de cascabel, que alcanza incluso los 2 metros de largo y posee unos terroríficos colmillos para inocular su mortal veneno, denota su agresiva presencia haciendo sonar el cascabel de su cola. Circulando por cauces secos y polvorientos caminos, nos dirigimos al Valle de la Luna, llamado también Ixchigualasto, una vasta depresión situada a pocos kilómetros de Talampaya. Toda esta zona tuvo hace millones de años un clima tropical húmedo muy lluvioso y la vegetación era abundante y frondosa. Los dinosaurios eran los pobladores de este valle. No se sabe cómo. Hace millones de años se produjo un gran cambio climático. Muy lentamente, según algunos geólogos, o de una manera brusca para aquellos estudiosos que achacan el cambio al impacto de un gran meteorito sobre la Tierra. Lo cierto es que el clima y el paisaje se transformaron. Comenzó a llover menos, ríos y pantanos se secaron y la exuberante vegetación se marchitó. Los dinosaurios siguieron la misma suerte. Ixchigualasto es hoy un desierto barrido por el terrible viento Zonda, que atesora como pocos sitios en el mundo las huellas de su pasado. Fósiles de los grandes reptiles que poblaron la Tierra hace millones de años y restos también fosilizados de gigantescos árboles se encuentran excepcionalmente bien conservados en el subsuelo del Valle de la Luna. Francisco, el guarda de Ixchigualasto que nos acompañó durante nuestra estancia en el parque, nos reafirmó una de las características del pueblo argentino, la hospitalidad.
En su casa supimos que la riqueza o la pobreza marcará aquello que la gente del campo argentino puede compartir, pero no su deseo de compartir. Con la familia de Francisco degustamos una infusión de yerba mate, la bebida más popular de la Argentina. La yerba mate era usada desde mucho antes de la llegada de los españoles por los indios guaraníes, que la llamaban la yerba espléndida. En torno al mate discurren las tertulias en buena parte del país. No es fácil la vida en estos territorios, donde la naturaleza, en otro tiempo exuberante, se muestra ahora esquiva a prodigar el agua. Nuestra siguiente escala, camino del récord, fue la capital de La Rioja, fundada en 1591 por el gobernador Ramírez de Velasco, con el nombre de Todos los Santos de la Nueva Rioja. La provincia de La Rioja es de las más pobres y menos desarrolladas de Argentina, aunque el presidente Carlos Menem, nacido en ella, intenta impulsar su desarrollo. En el Palacio de Gobierno nos ofrecieron una recepción a los miembros de la Expedición América 90. Las autoridades de la provincia nos brindaron el apoyo logístico necesario para batir el récord y nos transmitieron su satisfacción porque hubiéramos elegido las montañas de La Rioja para esta aventura. A la mañana siguiente fuimos recibidos por el presidente de la República, don Carlos Menem, en Anillaco, el cercano pueblo donde nació. A su personalidad y carisma político une el presidente Menem un carácter abierto y amistoso y un gran espíritu deportivo. El presidente viene siempre que puede a su pueblo natal para descansar de las tareas de gobierno. Por los tortuosos caminos de la Sierra de Aniñaco mostró gran destreza conduciendo uno de los coches de América 90. Por la tarde, algunos miembros de la expedición jugaron con el presidente un partido de fútbol que congregó en el campo a numerosos aficionados. A sus 61 años, Menem demostró conservar una buena técnica futbolística y, sobre todo, una excepcional forma física que ya querrían para sí gente bastante más joven. Al final de la distendida y deportiva jornada,
nos despedimos del presidente que nos deseó suerte en nuestra aventura, que él compartía como argentino y como deportista. Dejamos atrás la capital y nos dirigimos hacia Chilecito, la segunda ciudad más importante de La Rioja, Argentina, situada al pie de la cordillera de Famatina. Chilecito es una hermosa y plácida ciudad de provincias que a fines del siglo XIX y principios del XX experimentó un gran desarrollo económico con la explotación de los ricos yacimientos mineros de Famatina. En 1905 se inauguró una de las más importantes obras de ingeniería de la época, el cable carril más alto del mundo, que salvaba los 34 kilómetros que separan la Mexicana y la estación de ferrocarril de Chilecito. En las vagonetas, suspendidas del cable, subían mineros, vituallas y herramientas y bajaban el cobre, la plata y el oro extraídos de la mina. Para afrontar los récords contamos con el desinteresado apoyo del ejército argentino. El comandante en jefe de Chilecito, don Héctor Alfredo Maggiolo, puso a nuestra disposición un vehículo especial todoterreno Unimog Mercedes. Los sargentos Omar Cerezo y Jorge Domínguez, buenos conocedores de la cordillera, se ofrecieron a acompañarnos como guías hasta la cumbre. Trasvasamos nuestro voluminoso equipo de televisión y todo el material de campaña al Unimog para aligerar los Uzukis, y dejamos en la gendarmería todo el equipaje que no era imprescindible. Terminada de acomodar la carga, partimos de Chilecito. Era el día 12 de agosto, pleno invierno en el hemisferio austral. Circulamos en convoy por la carretera que conduce al pueblo de Famatina, una pequeña localidad situada a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Nos adentrábamos ya en la precordillera de los Andes. Llevábamos recorrido 6000 kilómetros en avión y más de 2000 kilómetros en convoy, por buenas carreteras y por pésimos caminos. Habíamos conocido gente maravillosa y admirado una naturaleza casi salvaje. Consiguiéramos o no el récord, el viaje había merecido la pena. El pueblo de Famatina, famoso por el excelente vino de pasas que produce, era el último lugar para aprovisionarnos de lo necesario antes de comenzar la subida. Íbamos cambiando el asfalto por polvorientos caminos y dejando atrás las últimas casas habitadas por familias que practican una agricultura de subsistencia, la única posible en un medio tan hostil. En una de estas fincas compramos una buena cantidad de leña, que falta nos iba a hacer para combatir el intenso frío de la montaña. Comenzamos el ascenso por un estrecho camino que discurre por valles y montañas, cubierto solo con la escasa y rala vegetación que ha conseguido adaptarse al intenso frío reinante. Un paisaje inhóspito y desolado que produce una cierta sensación de soledad. A partir de ahora, la compenetración entre los miembros de la expedición era nuestra principal arma para culminar con éxito la aventura.
Cuando ya caía la tarde llegamos a una pirca, un corral de piedra para el ganado, donde decidimos pasar la noche. Nos encontrábamos a 2.500 metros de altura y ya comenzábamos a sentir los primeros efectos de la fatiga que produce la altura y la falta de oxígeno, fatiga conocida aquí como la puna. Montamos el campamento y nos dispusimos a pasar la primera noche en la montaña, que fue terriblemente fría, con temperaturas por debajo de menos 15 grados centígrados. Un café bien calentito nos empezó a reconfortar por la mañana. El agua de los vehículos estaba totalmente congelada y hubo que descongelarla haciendo fuego bajo el radiador. El sargento Omar mantenía periódicos contactos con la gendarmería de Chilecito para informarles de nuestra posición. Emprendimos la marcha hacia la cumbre por el único camino posible, el antiguo y abandonado sendero minero que en buena parte transcurre por el lecho del río Amarillo. El agua cristalina que baja de la montaña pasa por terrenos minerales donde adquiere este intenso color ocre. Las pepitas de oro que lleva el río en suspensión atrajeron en tiempos a estas montañas a numerosos buscadores de oro, conocidos aquí como pirquineros. Pasaban meses y años lavando la tierra en estas heladas aguas, soportando la lluvia y la nieve, hasta que desengañados se marchaban. Todavía quedan por la zona algunos pirquineros. Quizás el más veterano sea Don Padilla, un chileno al que encontramos trabajando en su cantera a orillas del río. Estos mineros, después de ojear y examinar muchos cerros y laderas de estas montañas, seleccionan un terreno lo más cerca posible del río. Escarbando las entrañas de la tierra y lavándola una y otra vez, consiguen separar la pequeña cantidad de oro que contiene. Es Don Padilla, una persona de exquisito trato y amena y culta conversación. En la cueva cercana donde vive, rodeado de todo cuanto necesita, nos invitó a café y nos preparó con el fogón un riquísimo pan que él mismo amasó. Antes de irnos, nos previno que aguas arriba el lecho del río estaba helado y el camino en muy malas condiciones. Hacía pocos días que un fuerte temporal de viento austral había provocado derrumbes importantes en algunos tramos. Pronto comenzamos a tener dificultades. El río estaba cubierto por una fina capa de hielo que cedía bajo el peso de los vehículos,
haciendo muy difícil la conducción. Aguas arriba, la capa de hielo aumentó de espesor, provocando peligrosos derrapajes de los coches y sobre todo de las motos. En algunos tramos tuvimos que emplearnos a fondo para que todo el convoy lograra salvar los obstáculos del camino. En esta zona, además, cualquier pequeño esfuerzo resultaba agotador para quien no estuviese acostumbrado a la puna, la fatiga provocada por la altura y la falta de oxígeno. Los vehículos quedaban atascados con facilidad en el hielo o en los traicioneros socavones del fondo del río que no veías hasta que estabas dentro. Avanzábamos muy lentamente y a costa de un gran esfuerzo. El sendero se apartaba del lecho del río y volvía al antiguo camino minero. Después del duro trabajo que realizamos para pasar el río helado, era agradable comprobar que este tramo estaba en mejores condiciones de las que pensábamos y, salvo cerradas y peligrosas curvas, subíamos a buen ritmo. Que cayera la noche, que ocasionaría una fortísima bajada de la temperatura, queríamos alcanzar la cueva de Pérez, un refugio situado algunos kilómetros más arriba, construido por la compañía que explotaba la mina La Mexicana. A media tarde llegamos a la cueva de Pérez.
situada a 3.600 metros de altura, donde establecimos el campamento base. Gustavo Adolfo y Edmundo, guardas de la Mexicana que viven en este refugio, nos recibieron encantados y sorprendidos. Ver llegar una expedición de 11 españoles dispuestos a batir el récord del mundo de altura en todo terreno y moto no es algo que pase todos los días en este lugar. Una agradable conversación en torno a un buen fuego, comentando las anécdotas de la jornada y una frugal cena, nos ayudaron a recuperar las fuerzas bastante mermadas por la difícil subida. Aunque aún necesitamos 3 días para aclimatarnos a la puna. Edmundo, uno de los guardas de la mina, es también un veterano pirquinero de estas montañas de Famatina. En una cantera cercana al refugio se afana, con las pocas herramientas que posee, en remover trabajosa y lentamente toneladas de tierra. Moviendo ingentes cantidades de esta tierra aurífera, consigue al cabo de un mes de esfuerzo unos pocos gramos de oro que, cambiados en moneda en el banco de Chilecito, no es ni el escaso salario de un minero. Lavada en el arroyo poco a poco, casi con mimo, el agua se lleva casi toda la tierra, pero las pequeñas pepitas de oro, más pesadas, quedan depositadas en el cerón. No pierde la esperanza de encontrar algún día, por estos parajes, un rico filón de tierra aurífera que colme toda una vida de buscador de oro. Aclimatados ya a la altura, decidimos que un grupo intentaría escalar hasta la cumbre del General Belgrano, de 6.280 metros, y otro grupo intentaría llevar por encima de los 5.100 metros el todoterreno Suzuki y la pequeña motocicleta Derby. Arturo y Luis Felipe, acompañados del guarda Gustavo Adolfo y del andinista argentino Miguel Rivera, partieron de la Mexicana para intentar coronar la cumbre del Belgrano. Fueron 3 días de durísimo esfuerzo, sobre todo para nuestros compañeros Arturo y Luis Felipe, que no poseían experiencia en este tipo de escalada.
grupo quedó tan solo a 50 metros de la cima, donde una ventisca con tormenta de nieve les obligó a volver, impidiéndoles hacer cumbre. De todas formas, superar los 6.200 metros supone probablemente la mejor marca conseguida en la cumbre del Belgrano en invierno. El precio que se cobró la montaña por el audaz atrevimiento fue la congelación de una oreja y un dedo de Luis Felipe, de lo que afortunadamente se recuperó pronto. El grupo que quedamos en la cueva de Pérez nos preparamos para afrontar el récord con los vehículos. El día de la subida, 18 de agosto, llegaron compañeros del Club de Motociclismo de Chilecito. Expertos motoristas y grandes conocedores de la zona nos ayudaron a elegir la mejor ruta para intentar el récord. Estábamos ansiosos por comenzar la subida. Las condiciones climatológicas eran favorables y temíamos que pudiera cambiar el tiempo. Sin pensarlo más, rodamos hacia la cumbre. Fue una ascensión muy peligrosa, en la que solo había una alternativa: seguir para arriba. Por un estrecho camino flanqueado por un precipicio de casi 1000 metros que nadie se atrevía a mirar, subía con decisión el Suzuki pilotado por Alechu. Lo íbamos a conseguir. Un último tramo y Alechu llevó el coche hasta el hito de 5200 metros sobre el nivel del mar. Un nuevo récord del mundo. Mientras ultimábamos la puesta a punto de la motocicleta Derby, el cielo comenzó a cubrirse. Teníamos encima una de las temibles tormentas de viento y nieve que asolan estas montañas. La temperatura descendió bruscamente y la visibilidad se hacía cada vez más escasa. Teníamos que darnos prisa. En poco tiempo sería imposible estar en la cumbre si el temporal arreciaba y no existía ningún refugio donde guarecernos. Vicente Serrano pilotó la motocicleta el último tramo de la subida en medio de una ventisca helada que solo dejaba ver unos cuantos metros alrededor. Con gran esfuerzo y ayudado por los miembros del Club Chileciteño de Motociclismo, Vicente consiguió llegar a los 5300 metros de altura con la Derby. Otro nuevo récord del mundo. El epílogo de nuestra aventura fue un fenomenal asado criollo que ofreció la Gendarmería de Chilecito para celebrar nuestro éxito. El final del entrañable almuerzo con nuestros amigos argentinos terminó con cantes y bailes de nuestras tierras, tangos y sevillanas, chacareras y fandangos de Huelva.
Para que quedase constancia de nuestra aventura, el comandante en jefe de Chilecito extendió un certificado acreditativo de los récords donde textualmente se lee: certifico que el día 18 de agosto de 1990, siendo aproximadamente las 14:30 horas, integrantes de la expedición América 90 han ascendido el Cerro General Belgrano, perteneciente al Cordón de la Famatina, en la provincia de La Rioja, República Argentina, hasta la altura de 5.300 metros sobre el nivel del mar, con una motocicleta marca Derby 50 centímetros cúbicos. Asimismo, hasta la altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar, con una camioneta marca Suzuki Santana modelo Nairobi. Se extiende el presente en el asiento del Escuadrón 24 Chilecito de Gendarmería Nacional en la ciudad homónima de la provincia de La Rioja, República Argentina, a los 20 días del mes de agosto del año 1990.